Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video de su canal Deshilando Mates. El día de hoy vamos a estar revisando un tema bastante interesante porque todos aquellos que ya hayan llevado algún curso de cálculo integral recordarán que en la unidad de aplicaciones de la integral te enseñan a calcular volúmenes de revolución, es decir, el volumen de un sólido que se generó al rotar una región respecto a un eje, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si esa región está descrita mediante coordenadas polares? ¿Nosotros podemos encontrar sólidos de revolución también de regiones polares? Bueno, pues eso es lo que vamos a estar trabajando el día de hoy. Así que ponte cómodo porque vamos a entrarle a este quite, a este problemita de los sólidos de revolución en coordenadas polares. Bueno, para poder entender cómo hacerle, pues necesitamos entender primeramente el teorema que nos ayuda a calcular el volumen de una región polar, ¿no? Entonces vamos nosotros a enunciar un teorema muy importante para encontrar un volumen de revolución en coordenadas polares. Aquí tenemos el teorema, lo puedes ver, está aquí redactado y te lo voy a leer para proceder a entenderlo. Dice, mira, ¿sabes qué? El volumen del sólido de revolución que se genera cuando tú rotas el área acotada por una curva polar y dos radiovectores respecto al eje pi entre 2, es decir, el eje vertical o lo equivalente a nuestro eje y, es una integral, igualmente que en los sólidos de toda la vida, pero aquí esta va a ser la integral, mira. Es una integral que va del radio vector 1 al radio vector 2, ahorita vemos qué es eso, de 2/3 partes de pi por la función polar al cubo por el coseno de teta y todo esto respecto de teta. Entonces fíjate que es una integral definida que cuando tú encuentres su valor, cuando tú encuentres el resultado de esta integral, tendrás el volumen si es que la planteamos bien, ¿verdad? Porque este tipo de problemas, cuando cambiamos generalmente de coordenadas, tenemos que tener mucho cuidado con plantear bien las integrales, porque un mal planteamiento nos puede arrojar o un resultado erróneo o un resultado incluso negativo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Bueno, ¿qué es lo que quiere decir esto, Emilio? Bueno, mira, te dice, mira, cuando tú estás trabajando en coordenadas polares, bueno, pues aquí vas a tener tu polo y tú vas a tener una región de una curva polar acotada entre dos radiovectores. ¿Qué son los radiovectores? Dos rayos, dos trozos que nos van a indicar los ángulos entre los que está definido esa curva polar, ¿no? Por ejemplo, si tengo este primer rayito llamado teta 1 y el otro lo tengo por acá y se llama teta 2. Ah, bueno, a mí me interesa únicamente el tramo de curva polar que se encuentra entre esos dos radiovectores. Es decir, a lo mejor por aquí tengo un trozo de curva polar r teta, ¿no? R de teta. Entonces, a mí, si esa curva polar tiene más cosas por acá, es decir, que siga continuando por acá y también tenga aquí, no me interesa todo lo demás. A mí únicamente me va a interesar el tramo de área generado y encerrado por estos dos radiovectores teta 1 y teta 2, es decir, todo esto es lo que a mí me va a interesar. Nada más. Lo exterior no me importa, solamente me interesa aquello que se acotó por teta 1 y teta 2. ¿Sale? Entonces, por eso la integral va desde teta 1 hasta teta 2, desde aquí hasta acá, ¿verdad? Y bueno, eso es lo que nosotros tendríamos. Después, nos dice que es una rotación respecto a teta igual a pi entre 2, claro, porque pi entre 2 es el equivalente a 90 grados hexagesimales, pero en radianes, ¿no? Y pi entre 2 se encuentra aquí justamente en el eje vertical. Entonces, el eje vertical coincide con el eje y por tanto coincide con teta igual a pi entre 2. ¿Ok? Entonces, nosotros lo que estaríamos haciendo es rotar esta región verde, que encerré esa área verde, rotarla respecto a pi entre 2. ¿Ok? Esa revolución me generaría un sólido de revolución. Y de ello es de lo que vamos a encontrar el volumen el día de hoy, ¿no? Cuando se rota una región polar respecto del eje vertical. Eso es lo que vamos a encontrar. Respecto del eje horizontal también existe un teorema. Respecto a otro eje también existe otro teorema. Pero el día de hoy quise enfocarme en este. ¿Por qué? Porque nuestro ejemplo requiere una rotación de esta índole, ¿no? Bueno, entonces, nuestro ejemplo, ¿qué va a hacer, Emilio? Mira, básicamente, si nosotros tenemos en el plano cartesiano un cardioide de toda la vida como este que te estoy dibujando, yo puedo tomar nada más una mitad, por ejemplo esta, rotarla respecto del eje vertical, pi entre 2, y generar
un cardioide, pero en tercera dimensión. Es decir, nosotros ya tendríamos a nuestro cardioide en 3 dimensiones, ¿no? Estaría algo así. Aquí así y acá, ¿no? Y ya este cardioide pues tendría profundidad, ya sería un cardioide en tercera dimensión y se parecería como a una manzanita, ¿no? En el mundo real, así entre nosotros, sería como si estuvieras viendo una manzana, haz de cuenta, más o menos. O más parecido a un durazno, por ejemplo. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es el siguiente ejercicio, ¿no? Hallar el volumen, el volumen V del sólido formado al rotar la mitad del cardioide, del cardio, porque la cardio es buena para el corazón, del cardioide, R igual a 1 menos el seno de teta. Esa es nuestra función polar. ¿Ok? Fíjate que nada más nos dan esa información. Tú puedes ver que nos faltan cosas, ¿verdad? Nos faltan, por ejemplo, los radiovectores. Es decir, aquellos ángulos entre los que va a estar dibujada la mitad de ese cardioide. Claro, porque te platico, mira. Nosotros vamos a tener algo así. Nosotros en nuestro plano cartesiano vamos a tener a nuestro polo, vamos a tener al cardioide y ya, ¿no? Ahí está nuestro cardioide, pero pues evidentemente aquí me dice, lo que tú vas a rotar nada más es una mitad. Ah, ok, una mitad. Y esa mitad, fíjate que va a estar distinguida por dos puntos de intersección con el eje vertical. Mm, Ya desde ahí estamos en algo interesante. Entonces, ¿cuáles serían los ángulos o cuánto tendría que valer teta para que estemos en estos dos puntos de intersección? Es decir, aquí va a haber un valor de teta y acá va a valer otro valor teta, ¿no? Van a haber dos valores de teta en los cuales nosotros vamos a estar en esos dos puntos de intersección. ¿Y por qué te interesan los puntos de intersección, Emilio? Porque son los que delimitan a la mitad, ¿no? La mitad en realidad está delimitada por esos dos puntos de intersección, porque después de esos dos puntos de intersección yo me paso a la otra mitad, ¿no? Entonces a mí me interesa saber esos dos puntos de intersección para poder decir, no, pues es que la mitad está delimitada entre teta igual a tanto y teta igual a tanto, ¿no? Entonces, en el eje vertical nosotros tenemos dos ángulos, bueno, tenemos varios ángulos por considerar, pero entre ellos, por ejemplo, está el de pi entre 2, que es el respecto al que se va a generar nuestra rotación, y acá abajo tenemos el negativo de pi entre 2, ¿no? ¿Por qué? Porque acuérdate de trigonometría que pi entre 2 se generaba así en sentido antihorario, pero también existía en sentido horario el pi entre 2 negativo, ¿no? Esa es una forma de describir los dos ángulos de la intersección. Pero, ¿y luego, Emilio? ¿Cómo más podríamos describirlo? Bueno, pues también existe otra, mira. También está aquí el pi entre 2 de toda la vida, pero acá abajo, si aquí está pi entre 2, hasta acá abajo está, en sentido antihorario, 3 pi entre 2, ¿no? Esa es otra manera. Entonces, quiero que te des cuenta que para describir los ángulos asociados al eje vertical tenemos varias opciones, ¿no? ¿Cuál te gusta más a ti? Bueno, pues a mí en este caso me va a convenir más agarrar esta de aquí, pero en realidad no es como que haya algún favoritismo o algo, tú puedes hacer la que tú quieras. Entonces, yo voy a plantear aquella integral que va de menos pi entre 2 a pi entre 2, porque me interesa toda esta parte del cardioide, la primera mitad que está encerrada entre menos pi entre 2 y pi entre 2. ¿Ok? Eso es lo que nosotros vamos a estar considerando aquí. Bueno, entonces, habiendo dicho esto, nuestro volumen sería la integral, ¿no? De menos pi entre 2 a pi entre 2, porque acuérdate que esos son los ángulos que van a delimitar la primera mitad del cardioide, de 2 tercios pi r al cubo. ¿Quién es r? La función polar. Ok, entonces aquí iría 1 menos el seno de teta al cubo, y eso por el coseno de teta, y todo esto respecto de teta. Entonces ya tengo la integral que me va a dar el volumen de ese cardioide, ¿no? De
de rotar la primera mitad del cardioide respecto del eje vertical. Bueno, pues entonces ahora, ¿qué nos queda por hacer, Emilio? Bueno, pues esta integral hay que resolverla, la vamos a hacer a mano, porque ya hace mucho que no hacemos cosas a mano. ¿Y cómo la evaluamos, Emilio? Pues vamos a usar un cambio de variable, ¿te parece bien? Nosotros vamos a usar el siguiente cambio de variable. U igual a 1 menos el seno de teta, ¿no? Y eso implica que nosotros vamos a tener un diferencial de U, que sería la derivada de U respecto de teta, la derivada de este 1, a ver, la derivada de este 1 es 0. La derivada del seno es coseno. Por este menos, menos coseno. Entonces aquí tendríamos menos coseno de teta, ¿no? Ya completando diferenciales y aplicando la definición de diferenciales. Vamos a cambiar los límites de integración. Fíjate que si estamos nosotros aquí en teta igual a menos pi entre 2, si teta es menos pi entre 2, entonces eso implicaría que U valga, ¿cuánto vale U? Bueno, pues sustituimos, ¿no? ¿Qué pasa si sustituimos en esta teta menos pi entre 2? Bueno, recordarás que el seno es una función impar, entonces el seno de un ángulo negativo es el negativo del seno. Y al hacer el negativo del seno, este menos de aquí sería más. Entonces yo tendría 1 más el seno de pi entre 2. Pero pi entre 2, el seno de pi entre 2 es 1. Entonces tendría 1 más 1. Y esto me quedaría 2. Después vamos a evaluar el límite superior. Si teta ahora vale pi entre 2 positivo, ¿cuánto valdría U? Ah, bueno, pues a ver. Pi entre 2. Entonces, fíjate que nosotros tendríamos seno de pi entre 2 es 1. 1 menos 1, esto es 0. ¿No? Esto es 0. Esos serían los límites de integración que nosotros nos estarían quedando. Los nuevos, claro, en términos de U. Entonces, ahora quiero que observes lo siguiente. El cambio de variable nos dice, mira, U va a ser 1 menos el seno de teta, pero tu du es coseno de teta de teta. Aquí tengo yo en la integral original coseno de teta, pero me falta un signo negativo. Ah, bueno, pues entonces, sin problemas, me pongo a colocar, ay, me ando equivocando aquí, no puse el lápiz, listo. Me pongo a colocar un signo de menos, que es el que me hace falta, pero así como lo agrego, lo tengo que contrarrestar, ¿no? Entonces, esos dos signos de menos es como si yo agregara un 1 positivo, pero 1 positivo es lo mismo que menos 1 por menos 1, ¿verdad? Por eso tengo esos dos signos de menos. Con eso, entonces, ya puedo escribir a mi integral de volumen de la siguiente manera. Menos la integral, y fíjate, el menos entonces, este menos con este coseno de teta van a hacerme mi du. Y este 1 menos el seno de teta es mi u. Entonces a mí me quedaría u al cubo, porque la u nada más es 1 menos seno de teta, por el du. Y acá afuera me quedaría una constante que me está faltando escribir, ¿verdad? La voy a poner todavía aquí adentro. ¿La constante quién es? El 2 tercios por pi, por, ahora sí, u al cubo de u. ¿Y los límites de integración nuevos cuáles fueron? Ah, bueno, el inferior era el de menos pi entre 2 y a ese le correspondió u igual a 2. El superior era el de pi entre 2 y a ese le correspondió u igual a 0. Listo. Nada más que ahora, ya que planteamos nuestro cambio de variable, quiero que te fijes que algo está raro ahí en esa integral, porque los límites de integración quedaron de modo tal que el límite inferior es mayor que el superior. Y nosotros estaríamos integrando en sentido contrario. Por lo tanto, nosotros tenemos la siguiente identidad de las integrales, ¿no? Que nosotros cuando tenemos la integral de b a a, bueno, tú puedes hacer menos la integral de a b, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos ese cambio, yo tendría menos por menos la integral, pero ya ahora sí de 0 a 2. De manera que el límite inferior sea menor que el límite superior, ¿no? De 2 tercios pi u al cubo y nuestro du. Entonces estos dos signos de menos ya serían positivos, ¿no? Esos dos signos de menos ya serían positivos. Y nos quedaría, ahora sí, sacando la constante del integrando, 2 tercios por pi por la integral desde 0 hasta 2 de u al cubo de u. Entonces, 2 tercios de pi. Vamos a integrar ahora sí. La integral o la antiderivada de u al cubo es un cuarto u a la cuarta, y esto va a ir evaluado de 0 hasta 2. Basta con usar el teorema fundamental del cálculo
V 2/3 de pi. Usamos el teorema fundamental del cálculo parte 2 para encontrar esta expresión. Entonces evaluamos primero el límite superior, ¿sí? Límite superior lo evaluamos aquí y le restamos el inferior, pero fíjate que el inferior es 0, entonces 0 a la cuarta es 0. Entonces la parte de abajo sería 0 y no tiene caso calcularla, ¿no? Solamente nos sirve la parte superior. Entonces límite superior evaluado en esa cosa sería 1/4 por 2 a la cuarta, ¿verdad? Y esto me quedaría 2/3 pi por 1/4 por 2 a la cuarta es 16. Uy, 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 ¿qué ando haciendo? Ando poniendo aquí puntitos. Por 16. Entonces, fíjate. Esto de aquí de 1/4 por 16 es un 4, por donde lo veas, ¿no? Esto de aquí es un 4. Y entonces lo final sería 2/3 por 4 por pi. 2/3 por 4 son 8/3 y el pi, ¿no? Y estas son unidades cúbicas. Listo. Con eso entonces hemos terminado de calcular el volumen del cardioide. Y listo. Oye, Emilio, pues ya lo calculaste, pero jamás me enseñaste el sólido que resultaba. Tienes razón. Vámonos a GeoGebra. Allá nos vemos. Ok, quiero que veas que ya estamos aquí en GeoGebra. Nosotros ya tenemos aquí en nuestro plano bidimensional a la primera mitad del cardioide 1 menos seno de teta. Ya lo coloreé de rosita porque es el área encerrada por la primera mitad del cardioide. Y eso lo vamos a rotar respecto del eje Y. Acá ya tengo nuestro plano tridimensional en donde vas a ver el sólido. Le damos rotación ya de una vez respecto del eje Y. Vamos a darle, mira. Lo animamos. Aquí va ya rotando respecto del eje Y. Ya se va generando nuestro sólido. Vemos que una vez que se completa la rotación, bueno, pues entonces ya podemos tener una visión general de nuestro sólido de revolución que habíamos dicho que iba a parecer como una especie de durazno, ¿no? Una especie ahí de manzana durazno medio extraña, pero muy bonita, mira. Aquí tenemos ya nuestro sólido de revolución en 3 dimensiones. Mira. Fíjate qué bonito. ¿Ya te diste cuenta cómo tiene aquí como una tendencia a un orificio aquí? Como que es esta parte del cardioide, ¿verdad? Esta parte curva en donde todo coincide, se ve reflejada aquí en nuestro sólido de revolución. Y lo demás, pues es una bolita, ¿no? Es como un duraznito, muy bonito. Pero bueno, aquí lo tenemos. Ese es el sólido generado al revolucionar nuestro cardioide respecto al eje Y. Fíjate cómo se generó ese sólido de revolución. Bueno, por mi parte ha sido todo. Espero que te haya gustado el video. Suscríbete, no olvides comentarme cualquier duda o cualquier inquietud que tengas. Nos estamos viendo por aquí. Cuídate, todo saldrá bien. Adiós.